Antes de iniciar con el tema de hoy, quiero darte las gracias por el ver el video completo, por suscribirte y compartirlo con tus amigos, familiares y conocidos. Queremos abarcar la mayor cantidad de público y poder compartir experiencias e información útil para estudiantes, profesionales y empresarios. Si tienes algún tema que quieras que consideremos en el futuro, escríbelo en los comentarios. Estamos seguros que conseguiremos una persona para incluirlo en el futuro. Espero disfrutes de este episodio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás, Jessica? Bienvenida al podcast, a nuestro nuevo podcast de este mes. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Gracias. Qué bueno, todo bien, todo bien. Jessica, hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, que sé que te entusiasma un montón. Vamos a hablar de las franquicias. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema de las franquicias? ¿Te gusta, verdad, o es mentira? No, vale, sí. Hablemos. Es un mundo, ¿no? Es un mundo realmente, la franquicia, porque indudablemente es un modelo de negocios de los que está, por supuesto, disponible y que con el paso de los años en Venezuela, por todo el tema de la crisis y el asunto, de repente ha perdido más participación en el mercado, ¿no? Constantemente vemos como en el mundo se van agregando cada vez más modelos de este tipo, pero aquí, claro, hemos tenido algunas barreras que han ido frenando esto y bueno, un poco lo tradicional que es McDonald's, Subway, etcétera, ¿no? Principalmente cadenas de comida rápida, ¿no? Como que lo que uno cuando piensa en franquicia piensa es automáticamente en eso. Bueno, en líneas generales, desde el punto de vista conceptual, ¿cómo definiríamos el tema de franquicia? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese modelo de negocio? Que si lo tuvieses que definir así muy rápidamente, ¿cómo lo conceptualizarías? Bueno, las franquicias son un modelo de negocio que ya hicieron la prueba y tienen todo totalmente establecido. Entonces, para alguien que quiera adquirir una franquicia es mucho más fácil porque ya el negocio está probado. O sea, ya saben lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para que el negocio sea exitoso. Sí, eso es una manera súper sencilla de explicarlo. O sea, ya me gustó eso cuando dijiste que ya está probado. Eso como que no es una garantía escrita con tinta sangre, pero ya tienes una idea razonable de cómo funciona y se supone que si la franquicia está realmente probada, con el paso del tiempo ya ellos han visto las cosas, los errores, han mejorado los procesos, bueno, de hecho tiene todo absolutamente medido. Muy bien, Jessica. Si tú en este momento, ¿verdad?, tuvieses unos flujos disponibles para invertir, ¿qué te gustaría más? ¿Involucrarte con una franquicia? Ahorita vamos a andar un poco más en los pros y los contras de las franquicias, o arrancar un negocio desde cero, que tú tengas, digamos, todo la libertad de ejecutar absolutamente todo. ¿Cuál de los dos en este momento te gustaría más? Bueno, realmente es una pregunta interesante porque los dos puntos serían importantes, pero si yo tuviera que escoger, quizás viendo la situación, me iría por una franquicia. ¿Por qué? Porque como lo acabo de mencionar, o sea, la franquicia ya tiene todo medido. Te va dando pasos de qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para que el negocio sea fructífero. En un negocio nuevo, efectivamente tienes totalmente libertad para escoger qué vas a hacer. Tienes que estar siempre en un proceso iterativo de ver qué funciona, qué no funciona, esto lo estoy haciendo bien, esto no. Y creo que te hace un poco más largo el proceso de llegar al éxito que estamos buscando. Entonces, en este momento creo que me iría más por una franquicia que por un negocio totalmente a libre albedrío. Tú lo dices que en este momento, digamos en este momento país, en este momento en el mundo, o cómo lo llevas a este espacio de tiempo. ¿Tú crees que ¿cómo lo conceptualizas? ¿Es un tema Venezuela o es un tema tú personal que tú te sentirías más cómoda con ese modelo? Ahorita yo lo veo por un tema también país, ¿no? Okay. Estamos hablando que tenemos una situación económica ahorita complicada y creo que
esas reglas que ya tienen las franquicias nos permitiría a nosotros tener menos margen de pérdida en el negocio, por supuesto. El punto está en qué tipo de franquicia quieres traer al país. Si no haces ese estudio, también pudiese generar pérdida aun cuando estés trabajando con una franquicia. Entonces, va más ligado a eso. Ahorita a la situación país. Siento que si cuando haces el estudio original de cuál es la franquicia que se amolda a la situación que tiene ahorita Venezuela, sería maravilloso trabajar es con una franquicia y no con ese libre albedrío. Claro, claro. Sí, indudablemente comentas muchas cosas importantes allí, ¿no? Igual la franquicia no es una garantía de éxito porque igual si tú evalúas de manera poco apropiada la franquicia, igual tienes los retos de fracasar, ¿no? Aquí la gran ventaja está es en que como ellos te dan un paso a paso, te permite minimizar de una u otra forma el margen de error, ¿no? Porque indudablemente ese paso a paso nos ayuda mucho, sobre todo en estos momentos. Creo que en el paso de los años, con de repente la salida de empresas transnacionales y todo este asunto, yo siento que los empresarios han perdido mucho ese proceso sistémico, sino más bien es como que vamos a tu negocio y bueno, vamos a darle, vamos a ver cómo sale esto. Entonces el modelo franquicia como que te dice, para allá va, primero tienes que hacer esto, después tienes que hacer esto, y eso como que nos va a ir dando cultura, siento como que si terminamos formándonos un poco, o nos forman, nos ayudan a formarnos. Sí, de hecho, si vemos cómo está estructurada, cómo están estructuradas las franquicias, todos siempre pasamos por un proceso formativo cuando estás adquiriendo la franquicia. Entonces ya eso te da a ti una base para eso, pues para tener toda esa escuela, por así decirlo, para que aprendas desde cero lo que vas a hacer en el negocio. Sí. Entonces eso nos ayuda o nos allana un poco más el camino. Claro, sí, porque es eso, parece ser como que andamos un poco desordenados a veces y generarte esa cuadrícula parece que es un aprendizaje súper significativo. Ok, bueno, ya entonces ya hicimos una definición de franquicia, ya tú nos planteaste en este momento país cómo lo ves. ¿Cómo sería o cómo es ese proceso de franquiciado si tuvieses que hacerlo en un paso a paso? Si tuvieses que en este momento decir, bueno, mira, si tengo el dinero, ¿cuál sería ese paso a paso desde este momento que dices tengo dinero hasta el momento del día 1? ¿Cómo, si lo tienes que poner en una línea de tiempo, qué harías primero, qué pasos irías dando en el tiempo? Bueno, primero tendría que hacer el estudio de cuál es la franquicia que quiero, en la que quiero participar, ¿no? Porque creo que es súper importante primero hacer el análisis de cómo se ha comportado esa franquicia en otros lugares del mundo y cómo podría comportarse dentro del país. Si a lo mejor la franquicia está en otra zona del país, ver cómo se ha comportado en esa zona para ver si la puedo extrapolar a la zona que yo la voy a traer, porque es lo más importante. Ver también los números de la franquicia, evaluar todo el plan financiero de lo que vienen siendo los primeros años. Normalmente ellos lo tienen todo estructurado, te dicen cuál va a ser tu ganancia, cuáles deberían ser los costos en que vas a incurrir desde que estás iniciando hasta que ya el negocio marcha completamente solo, pero igual es importante evaluarlo, ¿no? Para nosotros poder decidir si ese plan financiero se adapta a lo que yo estoy buscando. Luego de eso, por supuesto, hacer todo el contacto. Quizás yo tuviera en la palestra unas 2, 3 franquicias que estuvieran en el sector que yo estoy buscando, pero que me permita yo tener la diversidad y poder escoger entre ellas. Es decir, bueno, esta es la mejor opción porque tiene quizás un mejor plan financiero, o a lo mejor no tiene un mejor plan financiero, pero sí tiene una mejor captación de público. Entonces eso va a ayudar, todas esas comparaciones va a ayudar a que tú termines escogiendo lo que realmente se adapta o lo que realmente se adapta para mí. Ok, vamos a dejarlo ahí un momentico para precisar esos 3 puntos que son súper importantes.
y de allí voy a hacerte un par de preguntas más y seguimos con la línea de tiempo. Ok. Ajá, el primero fue hacer esa investigación de la franquicia. O sea, tú te paraste, hiciste la investigación de la franquicia desde el punto de vista de negocio, qué tipo, si es un producto, si es un servicio, etcétera, y allí hiciste tu tarea, allí lo googleaste, buscaste páginas web, etcétera. Después me dices que lo segundo que hiciste, bueno, en paralelo viste cómo se había sido su comportamiento afuera y si ya tiene precedentes en Venezuela, cómo han sido los precedentes en Venezuela. En la segunda fase comentabas de la evaluación financiera. O sea, eso quiere decir, Jessica, que meterse en una franquicia implica que tienes que tener un conocimiento claro de temas financieros. Por supuesto. Y a lo mejor si no lo tienes tú, sí deberías estar con un experto que te ayude a evaluar si efectivamente ese plan financiero se adapta a lo que tú requieres. Normalmente las franquicias hacen planes financieros estándar, pero cada país tiene otras condiciones que forman parte de ese plan financiero. Claro. Entonces, o pudieses tener un mayor margen o un menor margen. Entonces es importante esa evaluación porque te va a decir, bueno, yo adicional a esto tengo estos otros impuestos, tengo estos otros gastos que en este plan financiero no están reflejados, pero que son importantes, porque es lo que me va a terminar a mí ayudando a tomar la decisión de efectivamente irme por esa franquicia. Claro, ahí tropicalizas esa parte financiera, la llevas al contexto local y la retas. Entonces fíjate que es importante eso. Tienes que, como comentas, o tú tener el conocimiento financiero o hacerte acompañar por alguien. Es decir, que no es solamente, bueno, escogí la franquicia y bueno, en nombre de Dios, vamos a darle, no, o sea, tienes que hacer esa evaluación. Y pues el tercer punto, tú comentas que no solamente en tu evaluación te quedarías con una, sino que tratarías de hacer un comparativo de varios modelos de franquicia y tal, varios tipos de productos o servicios como para tú decantarte allí y ver cuál cumple con tus expectativas de retorno de inversión, etcétera, etcétera. Que ya llevamos a esas tres fases. Luego de eso. Luego de eso, haría todo lo que es el contacto con las franquicias. O sea, yo como persona pudiese tener reunión con mi lista de opciones, que en este caso no deberían ser más de 2 o 3 porque ya demasiado es un poco más difícil terminar de decidir. Hiciera mis reuniones con esas 2 franquicias porque es distinto evaluar toda esta parte, pero el tú a tú de esa reunión te va a permitir a ti hacer otro tipo de preguntas y quizás cualquier duda que tengas para terminar de escoger, ellos te la van a aclarar. Déjame hablarte de Algorithmic. Es una academia de programación para niños y adolescentes desde los 6 hasta los 18 años. A través de actividades lúdicas van a poder aprender sobre programación, así como de habilidades blandas. Abren sus puertas en Puerto Ordaz, en Altavista. Contáctalos para más información. Ese último punto que comentas sobre la ronda de entrevistas o de reuniones, eso cuando hablas de las preguntas, oye, esa parte es clave, ¿no? Porque esa parte no puedes improvisar. O sea, no deberías llegar a esa reunión y decir, bueno, en la medida que ellos me vayan explicando, yo voy viendo qué se me ocurre. O sea, es importante, puede haber un poquito de eso, ¿no? Pero también tiene que haber una parte bien importante en que tú te lleves una serie de preguntas ya prediseñadas, porque es un momento serio, ¿no? Vas a invertir dinero, y no es el momento como para que tú digas, bueno, no, ay, se me olvidó preguntarte tal cosa, o sea, es el momento como para que explícame exactamente esto y aquí están mis preguntas, aquí están todas las dudas que tengo, cómo funciona, qué pasa si esto, qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, porque de allí no hay vuelta atrás, Ok, Jessica, desde el punto de vista ahora, en la siguiente fase que ya tú ya escogiste, ¿cómo es después esa relación, después que tú escogiste? ¿Tienes que hacer un pago adelante? ¿Tienes que hacer un pago con una frecuencia? ¿Después de allí qué viene? Después que tú ya decidiste, bueno, si me gustó esta franquicia, voy a arrancar con ella. ¿Qué debes hacer? ¿O qué pasa después? ¿O qué normalmente pasa después? Porque cada franquicia tiene su modelo, ¿no? Eso te iba a comentar, que normalmente las franquicias tienen sus modelos, pero hay modelos estándares. Dentro de esos modelos estándares, en el que pasa después,
Es primeramente, por supuesto, todo el tema de los contratos, de qué va a establecer, o sea, cuánto tiempo va a durar nuestro contrato como franquicia y cuál es ese pago inicial que se da por optar a esa membresía. Luego de ello, o sea, se establecen también cuáles son las regalías que debes pagar por ser parte de la franquicia, porque no es lo mismo ese pago inicial que doy, porque oye, es como que si habláramos de la inscripción. O sea, ese pago inicial es la inscripción que estoy dando para formar parte de la cadena. Y luego quedo pagando mis mensualidades, que vienen siendo las regalías, en función a lo que yo estoy facturando ya con tu nombre. El monto de la regalía, bueno, puede variar, el porcentaje de la regalía, eso sí varía dependiendo de cada franquicia. Y eso es lo que nosotros también tenemos que evaluar si nos funciona ese pago. O sea, si estamos en la capacidad de pagar eso mensualmente. Claro, como venimos diciendo, ya él viene establecido todo y te dice, estas son las ventas que debes tener al mes, estos son los gastos que vas a tener asociados para poderme a mí pagar mi regalía. Es importante porque siento que todos tenemos que estar preparados, que aun cuando las franquicias ya tienen ese ABC armado, no, a veces las condiciones del país no permiten que se dé ese ABC. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, lo que venimos nosotros lo que llamamos nosotros como con un capital de trabajo, porque probablemente el primer mes, el segundo mes no nos vaya de la manera en que estamos esperando. Y nosotros debemos estar preparados para cubrir con los costos y los gastos que estemos erogando en esos primeros meses, en que a lo mejor no generemos las ventas que nosotros necesitemos. Igual para el pago de regalías, y cualquier otro pago que tenga que venir asociado a la franquicia como tal. Claro, entonces fíjate que allí es donde está una de las diferencias más notables, ¿no? Porque retrocedemos al minuto 1 del podcast, ¿no? Hablábamos de que, bueno, que prefiero, monto mi propio negocio a mi gusto o me voy con una franquicia. Fíjate que en ese primer momento no hicimos esa división de con qué se come uno, con qué se come el otro, desde el punto de vista de dinero. Pero fíjate que cuando me meto en un negocio yo solo, ¿verdad? Un negocio que yo lo voy a crear, pues nada, yo lo registro, hago adecuaciones, vamos a suponer que es de inventarios, compro inventarios, vamos a suponer que es comida, y me pongo a cocinar y a vender comida. Fíjate que toda la inversión de ese plan de negocios donde está incorporado ese elemento del capital de trabajo, bueno, yo me monto mi cuestión y salgo y voy allí iterando, probando y tal. Pero fíjate que en el modelo de franquicia tú tienes que hacer un pago inicial. Fíjate que eso no es inversión física. Eso, o sea, tú estás comprando el derecho para el uso y goce de una marca, la utilización de unos procesos, de unas recetas, de un know-how que ya creó otro, que si lo creas tú, lo tienes que, bueno, a lo mejor vas a invertir dinero en el diseño que vas a hacer en el mejor de los casos. Y además de eso, como comentas, quedas anclado a un pago de regalías mensuales de tus ingresos, porque estás haciendo uso y goce de la marca y de todo lo que te ofrece la marca. Entonces, allí es donde muchas personas o muchos inversionistas se detienen y dicen, pero ya va, pero ¿para qué yo le voy a pagar a esa gente eso si yo puedo montar mi propio restaurante de hamburguesas, por ejemplo? ¿Para qué yo voy a hacer, para qué le voy a pagar a McDonald's si yo puedo vender mis hamburguesas? Bueno, pero es que ellos probaron que son exitosos. Ese sería como que el lado del que dice, bueno, yo me meto con franquicia porque ellos probaron. Tú todavía no lo has probado. Y ya tienen un nombre. Ya tienen un nombre. Entonces, ok, volvemos a recapitular esa parte que es muy importante para que los que nos vean y nos escuchen estén claros de que esto no se come solo. Decido cuál es la franquicia, ellos me dicen, bueno, Jessica, nos tienes que pagar X cantidad de dólares, que eso es aparte a inversiones en adecuaciones, en equipos, en inventario, mercadeo, etcétera, etcétera, eso es aparte. Y después de eso tú te comprometes a que todo, primero, como decías muy bien, un contrato que, porque esto no es infinito, el contrato
de regalías tiene un inicio y un fin que puede ser renovable. Todos esperamos que sea renovable porque si no la inversión inicial como que tiende a perderse. Se perdió. Bueno, ganas conocimiento pero pierdes dinero. Es un tiempo definido y en ese tiempo definido tú tienes que explotar la marca hasta donde puedas y por supuesto respetar lo que dice la marca, cuidarla, porque tienes que garantizar que se respete el uso de la marca y bueno, tratar de aprovechar esos tiempos y después te quedas pagando regalías. ¿Qué otras cosas te puedes conseguir por allí aparte de la inversión, el pago inicial y las regalías? Pueden surgir otras cosas, pueden cobrarte otros honorarios, cosas así que tú dices, esto pasaron cosas. Sí puede, sí pueden existir. Claro, normalmente, como venimos comentando, las franquicias tienen ya su metodología y en esas primeras reuniones ellos te comentan cuáles son realmente toda la inversión que vas a hacer para trabajar con ellos. Dentro de ellos te pueden hablar del sistema que vas a usar y que sobre eso tienes que pagar un canon mensual. Si estamos hablando depende del tipo de franquicia, a lo mejor después, mira, tenías que vender también unos libros que no tenías considerado, a lo mejor ahora tienes que hacer otro tipo de inversión, no nada más en infraestructura y adecuaciones, sino en equipos, porque necesito ahora sacar mucho más copias o porque... sí, básicamente eso, o te pueden ¿no? exigir incluso que le compres exclusivamente a ellos, como por ejemplo puede ser una cadena de comida, a lo mejor mira, tienes que obligatoriamente comprarme los insumos a mí, no se los puedes comprar a nadie más para garantizar un tema de calidad, no sé qué, tal. O sea, pueden haber otras cosas, incluso pueden haber franquicias que te exijan que la administración la lleven ellos. Y te cobren un fee administrativo. Te pueden cobrar de repente inspecciones a la franquicia, te pueden decir, bueno, mira, todos los años voy a inspeccionar que efectivamente tú estás cumpliendo con los requisitos de la franquicia y eso fee me lo tienes que pagar como un fee operativo. Pueden surgir muchas cosas, aquí es donde cobra mayor relevancia lo que decías al principio, de que uno debe preguntar absolutamente todo porque después entonces empiezan a enredarse los asuntos cuando surgen elementos que no estaban considerados en el plan de negocio y tú dices, oye, pero esto yo no lo sabía, esto no lo pregunté, y bueno, como buen vendedor, cualquier franquicia también, así como tú quieres vender después, ellos también están vendiéndote a ti. Cuando te están vendiendo a ti, por supuesto, pueden ofrecer muchas cosas que pues, si tú no las preguntas apropiadamente bien, pues nada. Puede no ser tan productivo. Ok, entonces para redondear la idea, hacemos nuestra evaluación, retamos los números financieros, vemos si ese modelo de inversión, esa inversión nos resulta razonable, nos reunimos con ellos, hacemos todas las preguntas que correspondan, firmamos contratos, empezamos la parte más dolorosa que es la de pagar, viene todo el tema de regalías y tal, no sé qué, y el negocio está andando. Cuando el negocio está andando, ¿tienes algún tips que tú digas, oye, mira, esto es importante cuando está andando el negocio a nivel de monitoreo, a nivel de estadísticas, a nivel de CAPIs, qué cosas recomiendas después que el negocio está andando? Me quiero tomar menos de un minuto en hablarte de García Gómez y Asociados. Somos una consultora empresarial dedicada a servicios de consultoría, finanzas, tributos, contabilidad y legal. Estamos ubicados en Venezuela y Perú. Durante más de una década hemos prestado servicios a empresas nacionales y extranjeras, grandes y pequeñas. Los resultados siempre han sido geniales. Tenemos un equipo comprometido a lograrlo. Estamos seguros que podemos ayudar. Contáctanos. Bueno, en todo negocio es importante siempre el monitoreo. Y en las franquicias no son su excepción. Aun cuando en las franquicias ya ellos tienen unos CAPIs establecidos, porque eso a ellos los ayuda a evaluar si efectivamente está siendo exitoso o no. Igual nosotros tenemos que tener otros que nos permitan a nosotros, aparte de los que establece la franquicia, que nos permita a nosotros también sentirnos cómodos con los números que estamos obteniendo. Entonces, siento que todo debemos medirlo. Todo es importante que
dentro de la operación de esta franquicia que estamos adquiriendo, lo midamos, que vemos si está dentro de lo que establece la franquicia o no. Si no está dentro de esos KPIs establecidos, bueno, tomar las medidas necesarias para llegar a los números óptimos. Y si están, por supuesto, seguir mejorando, porque siempre se mejora. Claro. KPIs normalmente establecidos, por supuesto, medir la rentabilidad bruta, la rentabilidad operativa, el margen neto que estoy obteniendo, cuáles son mis conversiones, ya sea en número de clientes, en tickets promedio. Todos esos KPIs siento que son, bueno, son totalmente necesarios, no nada más en negocios propios, sino que también en esos negocios que están anclados a franquicias como tal. Claro, además que tienes referencias, eso es algo muy importante, ¿no? Que tienes ese acompañamiento, que tienes esas referencias y que con esas referencias tú lo que tienes es que, bueno, como seguir ese ABC y, bueno, me gusta eso de que tú tienes allí que ir en esa línea, por supuesto mejorarla, y si tienes algún tipo de número que no es el que es, ya tú sabes que tienes que pedirle ayuda, porque eso es parte de la franquicia. Ellos te tienen que ayudar, no es un favor que te están haciendo. Te están te están transfiriendo el uso y goce de la marca y todo, y del conocimiento, y también ese conocimiento implica que ellos te tengan que ayudar en el proceso para tú ser exitoso. Bueno, Jessica, genial este tema, de verdad que yo creo que es para hablarlo un montón de rato, ya más por sectores, por tipos de productos, servicios, etcétera, porque es un mundo súper apasionante. Aquí en Venezuela tenemos cámaras que están dedicadas exclusivamente al tema de franquicias. Yo estoy seguro que ahí la gente puede conseguir muchísima información útil de las franquicias que están en el país, de las características, condiciones y tal. Yo sé que mucha gente este tema le interesa porque vale la pena pues evaluarlo si tienes interés en montar un negocio. Bueno, Jessica, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias a ti. Saludos para todos. Nos vemos.